Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista se estaba hablando a sí mismo, a su alma, y le decía algo que a veces nosotros pasamos por alto: no olvides ninguno de sus beneficios. Tengo que hacer un paréntesis antes de entrar en el mensaje, obligado por las circunstancias, dado el fallecimiento de la hermana Gloria Cárdenas. Gloria era como una madre para mí. Ella y su esposo, ya muerto hace varios años también, junto a mis padres, se casaron el mismo día. Fue una boda doble. Mi mamá y Gloria tuvieron hijos casi que a la misma vez. Y resultaba que uno de esos críos consumía mucho, el otro no tanto, y estaban en madres invertidas. Una producía muy poco y la otra producía mucho. Dicen las leyendas urbanas que yo tuve que ser amamantado por Gloria porque mi mamá no me daba abasto. Pero parece que no se le quitó la costumbre. ¿Quién puede decir algo en contra de Gloria? A veces pasamos por la vida tratando de hacer cosas gloriosas, grandilocuentes, que se noten. Tal vez la hermana Gloria no fue conocida por grandes predicaciones, por grandes pastorados, pero ¿quién tenía problemas con esa hermana? No había manera. Siempre había una palabra atenta, siempre había un deseo de servir, de ayudar. Mansedumbre en su máxima expresión. Hoy se fue. Y tengo que decir esto, que no me gusta decirlo mucho, pero ya el mensaje me traía de por sí con una congoja, con un dolor, con un sentimiento de pena, y llegar a esa noticia en este día unió más. Pero a veces hay verdades que tienen que ser dichas. A veces hay verdades que quisiéramos esquivar, quisiéramos librarnos de ellas, pero tienen que ser oídas. ¿Por qué nos obsesionamos tanto con lo que no tenemos, a tal forma que olvidamos lo que hemos recibido? ¿Por qué nos interesa tanto lo que no es nuestro? Porque lo vemos en manos de otro y quisiéramos vivir esa vida para disfrutar esas cosas. Pero lo que Dios nos ha dado, de lo que nos ha hecho partícipes, las bendiciones de las que Él nos ha hecho partícipes, esas las dejamos a un lado.
¿O es que somos nosotros aquellos que valoramos las cosas que no tenemos o cuando no la tenemos? ¿Y cuál es la diferencia? Porque hay cosas que anhelamos porque otros la tienen y quisiéramos esas vidas. Y también hay momentos en que valoramos las cosas cuando ya no están en nuestras manos, cuando ya se fueron, cuando ya las perdimos, cuando ya nos las quitaron. ¿Por qué nos obsesionamos tanto con lo que no tenemos y lo que recibes día a día no te es suficiente? A veces pareciera que nosotros queremos comportarnos como niños en un cumpleaños eterno, que todo sea fiesta, que todo sea alegría, que haya muchos regalos, que haya mucha comida, que haya mucho festejo, que haya muchas bebidas. Jugar con los amigos, pasar allí tiempo, sin importar cómo llegó a realizarse la fiesta y qué va a suceder después de la fiesta. Quisiéramos que la vida fuera un eterno placer, sin ningún tipo de preocupación, vivir solo para disfrutar. Vivir solo para tener todo y ojalá sin hacer nada. Vivir una vida sin responsabilidad. No queremos responsabilidad. Placer continuo, fiesta, alegría. Nada de tristezas. El mensaje lleva por título: niños en el desierto, acostumbrados al milagro. Hay una historia que muchas veces resuena en nuestras mentes como grotesca, como grosera, como increíble. Vemos el pueblo de Israel en su odisea hacia la tierra prometida. Están cautivos por los egipcios, esclavo de los egipcios. Nadie aquí ha sido esclavo, aunque se ha sentido esclavo algunas veces porque ya tiene que hacer un par de cosas, pero nadie ha sido obligado a esclavitud. Pero allá cautivos a órdenes de alguien que le pide que haga lo que le dé la gana, sin nada a cambio más que alimentación y subsistencia para que siga laborando para ellos. ¿Quién no quiere así salir libre? Y ellos claman por un libertador. Ellos claman por un redentor. Pero eran el pueblo escogido de Dios. Y Dios escucha a su pueblo y les envía un libertador. Pero Dios quería demostrar que lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, la liberación de ellos era por su mano, no por mano de hombre. Y dice que endureció el corazón del faraón, a tal forma que es necesario 10 plagas: agua convertida en sangre, ranas, piojos, moscas, la muerte del ganado,
úlceras y llagas, granizo y fuego, langostas, tinieblas y la copa que derrama el vaso, la muerte de los primogénitos. Pero en todos, al pueblo de Israel sale bien librado. Y como si fuera un acto simbólico, la redención, la salvación de los primogénitos, de los israelitas, es marcando en el dintel de la puerta la sangre del Cordero. El Cordero que salva y libra del pecado del mundo. El pueblo sale, el faraón se rinde y empieza esa caminata, ese éxodo hacia la tierra prometida. Son libres, avanzan aquella multitud de millones con sus animales, con sus cosas, sus ropas, con aquello que habían acumulado, con aquello que habían obtenido, y empiezan a viajar. Jóvenes, niños, adultos, ancianos. No podía ser una marcha muy rápida. Tenían que ir paso a paso, poco a poco. Cuando ya se habían alejado, resulta que el faraón cae en cuenta: ¿y ahora quién va a hacer nuestros esclavos? ¿Quiénes van a hacer nuestras obras? ¿Quiénes nos van a servir? Y salen atrás de los israelitas. Habían visto las 10 plagas, habían sido librados. Y cuando ven a los egipcios allá atrás venir tras ellos, ya empiezan a clamar, ya empiezan a murmurar, ya empiezan a hablar. ¿Por qué nos vienes a traer a morir en el desierto? ¿Por qué, si allá podíamos morir, querían y preferían morir en la esclavitud? Cuando la mano del Señor los estaba librando con brazo fuerte y mano extendida, preferían la muerte. Pero Dios, en su magnificencia, en su grandeza, nunca deja solo a sus hijos. Aunque nosotros seamos rebeldes contra Él, pone nube, de tal forma que ahí estaban los egipcios llegando y los israelitas al otro lado, pero como había una nube no llegaron a encontrarse. Pero ahora ven el mar frente a ellos y que dicen: ¿cómo vamos a cruzar este mar? Ya estamos muertos. Extiende la vara. El milagro es hecho hasta este tiempo, es de admirar, y sobrecoge como un mar dividirse, y dicen que eran paredes de agua sostenidas y pasaron en seco. A tal forma que cuando llegan al otro lado y ven los carros de los egipcios siendo destruidos por lo mismo que a ellos los había salvado, tienen que glorificar y exaltar el nombre de Dios. El canto de María, el canto de Aarón, el canto que los une a ellos, glorificando a Dios y detallando cada cosa que habían recibido de su mano. Pero, ¿cuánto te ha dado Dios? ¿Será que la familia es un deber de Dios? ¿Será que nuestra salud es un deber de Dios darnos la salud? ¿Será que
la salvación es una obligación de Dios darnos la salvación? ¿Será que es obligación de Dios ser misericordioso con nosotros y darnos provisión todos los días? El problema nunca ha sido la ausencia de Dios. El problema siempre ha sido nuestro corazón, que no sabe apreciar lo que Dios nos ha dado. En Éxodo 14, los versículos 19 al 20, vemos algo muy terrible. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Para aquellos era una nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche. Por eso, en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Ustedes se imaginan Dios acercándose a su pueblo a tal manera? Estar a tal forma con una nube. La nube les servía de sombra. Así como a nosotros nos gusta decir, váyase por la sombrita, no se asolee. No, yo los llevo, son mi pueblo, yo los llevo por la sombra. La nube les servía de guía. Si la nube, se detenía, ellos se detenían. Hasta aquí llegamos. La nube, se levanta, nos empezamos a mover. Las noches en el desierto son muy frías. Eso no es problema. Tienen una columna de fuego para la noche. Iluminaditos, abrigaditos, protegidos, bien alumbrados. Pero sucede que después del canto de María, después que glorificaron a Dios en gran manera porque habían sido salvados de los egipcios, 3 días después, resulta que se encuentran que no hay agua y lo único que hay son unas aguas amargas. Y adivinen qué pasó. Jehová nos salvó de los egipcios, algo va a resolver aquí. Empezaron a murmurar, empezaron a maldecir, empezaron a recordar el pasado, empezaron a creer que estaban en el lugar equivocado. 3 días les demoró el asombro. 3 días y ya habían olvidado lo que Dios le había hecho. Niños en el desierto que solamente querían milagros y se acostumbraron al milagro y ya no se admiraban de eso. Querían siempre todo fácil, querían todo siempre bien bonito, querían todo para satisfacción propia y no para la honra y la gloria de Dios. El asombro les duró muy poco. Pero ¿saben algo? Llega el momento en que la provisión de Dios no nos es suficiente. Queremos más, deseamos más, exigimos más. Renegamos por más, blasfemamos por más. Números 11, los versículos del 4 al 6 nos dicen:
La gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre, y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma está seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Cuánto nos preocupamos nosotros diciendo: ¿y mañana qué vamos a comer? Y el Señor les tenía la provisión de comida exacta para cada uno al amanecer. Allí estaba su alimento, allí estaba su comida. Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Y Dios está para nosotros y para bendecirnos también. Eso es lo que más busca el Señor. Allí estaba la provisión segura, pero ya no era suficiente. Se habían acostumbrado al milagro y como niños ahora querían más, renegaban de Dios. Ahora necesitamos carne. Nos hemos acostumbrado a que Dios nos da. ¿Y saben qué es lo peor que produce ese olvido? Que no somos capaces de agradecer a Dios sus bendiciones. Y vivimos con corazones secos, con corazones oscuros, con corazones ingratos, con corazones amargados, porque lo que te provee Dios no es suficiente. Seguimos. Pero sucede que a Dios no le gustan los hijos malcriados. Dios azota. ¿Cómo dice la palabra? Dios azota al que ama y castiga al que toma por hijo. ¿Y por qué castigamos a nuestros hijos? ¿Porque se portan bien? No, porque hay una conducta que tienen que cambiar. Dios no solamente provee, Él tiene que formarnos. Y ahí es donde usted tiene que entender que si no hay cambio en su vida, Dios va a buscar hacer esa transformación de vida. Dios necesita cristianos maduros. Dios necesita cristianos que le sirvan con entendimiento, con sentimiento, con fe y con mucho agradecimiento. Dios necesita cristianos que sepan aceptar día a día lo que les da y se sientan gozosos, alegres, bendecidos, porque la mano del Señor los ha alcanzado y su santa gracia los tiene en camino hacia la redención. Jueces 3, 1 y 2. Nos dice así la palabra del Señor en Jueces 3, 1 al 2. Estos, los pueblos que dejó Jehová para probar con ellos a todos los que en Israel no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente
para que el linaje de los hijos de Israel aprendiera cómo hacer la guerra y lo enseñara a quienes antes no lo habían conocido. Hay aguijones, hay pruebas, hay dificultades en el camino, pero están formándote, están encaminándote hacia el rumbo correcto. El pueblo de Israel, el dueño de la Canaán, y Dios permitió que quedaran pueblos alrededor para hacerle batalla, para hacerle guerra, para que se mantuvieran atentos y para que aprendieran el arte de la guerra. Porque hay que saber pelear y enfrentar a nuestros enemigos. No somos llamados a ser cristianos dormidos que solamente esperen el alimento que le caiga en la boca y de ahí no tienen que hacer más nada. Tenemos que trabajar por el alimento, tenemos que trabajar con mucho esfuerzo por esa salvación, y hay que entrenar, hay que batallar. Esas son las guerras, esos son los enfrentamientos que sí valen la pena. No estar murmurando, no estar quejándose. Necesitamos corazones que agradezcan, que reconozcan, que vean la obra de Dios que está todos los días en medio nuestro. Las batallas solamente revelan a quién obedeces. Las batallas revelan en quién confías. Las batallas revelan si tú perteneces a Dios. Estaban en el desierto. No querían estar en el desierto. Pero el desierto era un laboratorio espiritual. El desierto era una escuela de dependencia. Necesito del Señor. Debo depender del Señor. Y eso revelaba lo que había en su corazón. A veces la realidad nos desnuda tan cruelmente. Cuando después de haber visto tantas cosas y cómo Dios se ha manifestado en nuestras vidas, y parece ilógico, parece muy cruel, pero aún así estamos pidiendo más. ¿Cuántos días nos está demorando el asombro? ¿Cuántos días nos está demorando maravillarnos de las cosas que nosotros pedíamos y ahora las tenemos y ahora nos parecen rutinarias, ahora nos parecen aburridas? Oramos y pedimos el milagro y el milagro fue hecho y ya nos olvidamos del milagro. Ahora forma parte del pasado, ahora es parte de la historia, ahora eso quedó atrás, ahora quiero más. Y el corazón se vuelve sombrío, el corazón se vuelve amargado, el corazón reniega de Dios y quiere más, necesito más. Niños en el desierto que se acostumbraron al milagro. Cristo no vino solamente a hacer más milagros. Y había muchos que lo seguían por los milagros, porque nos gustan los milagros. Nos gustan los milagros, porque pareciera bonito recibir algo de manera tan esplendorosa, tan maravillosa, y no tener que hacer nada a cambio. Nos gustan los milagros. Pero Cristo no vino solamente a hacer milagros. Cristo vino a cambiar el corazón del hombre. Veamos lo que nos dice San Mateo 6, 25 al 33.
Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Valemos más que las aves o no lo estás creyendo? Y si no lo estás creyendo, no has conocido al verdadero Dios. Tú vales más que esas aves. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Y cómo apreciamos la naturaleza con todo su esplendor? Hermosos colores, hermosos olores, hermosas tonalidades, hermosas creaciones. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no os hará por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. ¿Quiénes pueden confesar que el Señor conoce sus necesidades? ¿Quiénes pueden dar por sentado que el Señor va a suplir lo que es menester? El Señor conoce tus necesidades. El Señor conoce lo que tú estás buscando y Él sabe lo que es mejor para ti. Solamente dile: gracias, Señor, pero hágase tu voluntad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La vida no es afán, la vida es serenidad en las manos de Dios. La vida no es zozobra, la vida es tranquilidad en las manos del Señor. El rico insensato, en San Lucas 12, 15 al 21, no podía dejar por fuera, porque Jesucristo es muy amplio en el tema. Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ese no es el objetivo del hombre. Entre más tengo, soy más. No. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, lo que muchos quisiéramos, tener mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ya no me queda espacio. Yo soy muy inteligente. Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. El placer sin fin. ¿Qué sigue diciendo?
Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Pero esta es la parte que más me interesa que recordemos. Así es el que hace para sí tesoro. Pero Jesucristo nos deja algo muy claro: y no es rico para con Dios. Nos llega una duda existencial pensando que nuestra vida es pobre, porque solamente venimos y nos reunimos aquí. Pensamos que nuestra vida es miserable porque lo único que tenemos es nuestra fe, cuando hay otros que hasta lo desbordan, hasta lo derrochan, hasta lo malgastan. Ellos han acumulado tesoros efímeros que aquí acaban. Nuestra riqueza no está en esta tierra. Nuestra riqueza está en tener a Dios en el corazón y servirle íntegramente. No somos perdedores por seguir la fe de Jesucristo. Somos victoriosos por creer en ese Dios vivo, en ese Dios real que nos somete, que nos compromete y que nos responsabiliza a una vida de excelencia en sus caminos. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu riqueza? Lo que se ve, te tengo que decir que es efímero. Lo que no se ve, aquello que dices: ¿y será que existe? ¿Será que hay? He ido a preparar lugares para vosotros, para ti, para todos, para nosotros. Si sufrimos aquí, reinaremos con Él allá. Nos tenemos que limitar, pero ¿de qué nos estamos limitando? De nuestras propias bajezas. Nos tenemos que estar limitando de nuestros propios placeres que nos contaminan, que nos hunden y que nos están poniendo en riesgo nuestra salvación. De eso es lo que te estás limitando. Y el Señor te llama a un camino diferente, a un camino glorioso en el que Él participe en tu vida y te diga: aquí está. Y tú digas: gracias, Señor. Gracias, porque no lo merecía y tú lo has permitido. ¿Cuál es entonces el propósito? Hace algunos días el hermano Kevin dijo unas palabras que me calaron muy profundo. Desde el pecado original, lo único que merecemos es la muerte. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que hay para nosotros. Eso es lo que nos queda. Sin embargo, nos alcanzó la gracia, nos alcanzó su misericordia, destinados a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús. Nos llegó la sentencia de muerte y Él dijo: yo tengo de ti misericordia. Ha pasado mucho, ha sucedido muchas cosas que nos avergüenzan. Muchas veces hemos errado en el camino, nos hemos equivocado y no lo podemos esconder.
Sin embargo, su gracia permanece allí. Ha sido su gracia, ha sido su favor inmerecido para cada uno de nosotros, y te ha dado familia, te ha dado un esposo, te ha dado una esposa, te ha dado unos hijos, te ha dado unos padres. Eso es motivo de agradecerle a Dios, porque no es un deber de Él. Te ha dado alimento, te ha dado salud, te ha podido sostener con su mano buena. Ese es el Dios que te llama y te confronta y te dice: ¿qué harás después del milagro? ¿Qué harás después del milagro? No hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Haz tesoros en los cielos. Allí sí es una buena inversión. ¿Qué está buscando entonces Dios? ¿Qué está pidiéndonos Dios en este momento? Colosenses 3, 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor está sirviendo. ¿De quién vamos a recibir la recompensa? Del Señor. No es recompensa de efímera, rápida, fácil, superficial, momentánea. No es recompensa de esta tierra, es recompensa del cielo. Pero tienes que hacerlo para el Señor. Hoy es el día del Señor. Es el día de presentar tus actividades, tus actos para el Señor, haciéndolo de corazón. Vivimos para el hombre cuando nuestro destino está vivir para Dios, para alabarle, para glorificarle, para sentirlo, para vivirlo. Eso es lo que busca. Entonces, todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. No eres tú, no es lo que puedes hacer. Es que soy hijo del Padre y yo sirvo al Padre y yo vivo para el Padre, y yo reconozco en mi vida, porque yo voy a ser un reflejo de la gloria del Padre. Cuando veía la situación de Israel, se me hacía tan duro que muchas veces fácilmente podemos decir: qué pueblo tan ingrato, qué pueblo tan malcriado, qué pueblo tan desobediente, qué pueblo, qué manera de ser olvidadizos. Pero hermanos, a veces me da miedo pensar que todo haya sido en vano, que ese esfuerzo que hicieron porque la evangelización, el evangelio llegara a nuestras vidas, haya sido en vano, porque tú y yo no fuimos capaces de entender la voluntad de Dios y someternos a su mano, porque preferimos satisfacer nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros anhelos finitos, y rechazamos la eternidad.
porque a la eternidad no la vemos, porque nos parece tan lejano y caminamos por un borde donde el precipicio se ve tan cercano. Y a veces amamos ese borde, a veces amamos ese abismo, a veces creemos que allí es donde está la solución. Y lo que ha hecho Dios por ti, ¿qué sentido tiene? Lo que Dios nos ha dado, ¿qué sentido tiene? Lo que Dios ha hecho, ¿qué sentido tiene? Ya nos hemos acostumbrado entonces a que lo que Dios nos da no significa nada, a que lo que Dios nos provee no significa nada. Eso es nada en medio de nosotros. Nos acostumbramos al milagro. Seguimos siendo niños en el desierto. Pero el mensaje no termina aquí, hermano. Porque si te duele, es porque hay esperanza. Porque si sientes redargüimiento, porque si sientes dolor en tu corazón, es porque el Señor te está llamando y te está diciendo: hay oportunidad. El Señor no le habla a los muertos, a los caídos y a los perdidos. Él habla a los pecadores que quieren arrepentirse y los quiere levantar. Es oportunidad para ti, para mí, para todos. Acércate al Señor y dile: Señor, gracias. Gracias por lo que me estás dando. Gracias porque quiero reconocer tu favor inmerecido para conmigo. Gracias porque quiero hacer de mi vida un templo que te glorifique, que te exalte, que viva para ti. Necesito que estés en medio nuestro. Necesito que estés en mi vida. Necesito que seas todo en mi vida. Necesito depender de ti. Necesito sentirte cada día, pero permite ver tu gloria. Permíteme ver tus milagros, reconocerlos, sentirlos y experimentarlos para que pueda hacer luz a la humanidad que sufre. Cuántas tareas nos quedan pendientes, pero nos estamos negando el placer, la satisfacción de ver la gloria de Dios. Nos estamos negando a nosotros mismos de ser llamados hijos de Dios. Nos estamos negando la travesía especial y gloriosa de caminar al lado de Dios. Eso es lo que Dios busca en nuestros corazones. Y no te ha dejado solo, no se ha negado, no, siempre está abriendo la puerta, siempre está llamando, siempre te está buscando, siempre ha querido redimirte, siempre ha querido santificarte. Dios te quiere salvar, Dios te quiere sanar. Agradécele y vive con propósito. Que el Señor les bendiga.